Señor, te pedimos que vuelvas a hablarnos. Señor, anhelamos escuchar tu voz otra vez. Háblanos, oh Señor, que tus palabras nos quemen, que tus palabras nos quemen con el fuego santo de tu altar, Señor, para que tu voluntad sea hecha y tus caminos sean obedecidos. Oh Señor, háblame, que yo quiero obedecerte, yo quiero obedecerte con todo mi ser. A partir de este momento, compartimos un mensaje del pastor y maestro en la palabra, Osvaldo Rebolleda. Bueno, el tema que yo les voy a exponer me parece que es muy importante, es vital para quienes trabajamos como pastores. Fue un tema que surgió hace unos años atrás, desde un trato personal que Dios tuvo para conmigo, y a partir de ahí han surgido, en mi caso, 2 series de mensajes y un libro que el Señor me permitió escribir al respecto. Y cuando hablamos con el pastor de este taller, surgió la idea de parte de él de poder compartir algo sobre este tema, porque creo que es fundamental, al menos es lo que he podido ver en la experiencia personal y en los viajes que he realizado ministrando a distintos lugares, porque es un tema que no se ha tratado mucho o que muchas veces no se entiende, pero para ministrar a la gente o para impartirle a la gente es una cuestión muy importante, y es el tema de la iniquidad, para que podamos entenderla a profundidad, y que si algunas cosas de esta no la hemos tenido en cuenta, bueno, que podamos a través de esta enseñanza poder compartirla. Durante muchos años en la iglesia hemos tratado, como pastores, de pelear contra la acechanza del pecado, ¿no es cierto? En toda congregación uno procura no solamente que la gente rompa los patrones de comportamiento equivocado que trajo en su vida, sino que sea libre de esos patrones de comportamiento y que sea libre de las ataduras que produce el pecado. Luego de que hay un arrepentimiento, hay una confesión y que Dios ministra sus vidas, vemos que a veces la gente vuelve a caer en su mismo patrón de comportamiento equivocado. Y como pastores, digo que a veces nos desespera un poco, ¿verdad? Porque uno le habla, estuvimos orando, le ministramos, le hicimos todo lo que consideramos que le teníamos que hacer, y aún así vemos que la persona es como que vuelve a caer en el mismo patrón de comportamiento. Y le aconsejamos, y ya no sabemos qué hacerle, ¿no? Le oraste, le ungiste, le hiciste todo lo que tenía que hacer, y vemos que vuelven otra vez a ese mismo problema. Hay un arrepentimiento, hay una confesión de parte de la gente, te dicen: yo no quiero hacer esto, pastor, yo quiero cambiar mi forma, a mí no me gusta esto, y vuelve a caer en el mismo error una y otra vez. Entonces uno ya como pastor se encuentra en que no sabe muy bien qué hacer. El Señor lo que habló conmigo en una ocasión sobre el tema de la iniquidad, no solo me la mostró sobrenaturalmente, en una visión yo pude ver personalmente la iniquidad como era, sino que me comenzó a dar enseñanzas al respecto. Descubrí que había otras personas que también hablaban sobre este tema. Yo desconocía el tema, así que me empecé a sumergir en este asunto hasta que pude descubrir muchas cosas que me han sido muy útiles para el ministerio y para tratar con la gente. En primer lugar, cuando nosotros vemos que la gente viene con un patrón de comportamiento, nosotros sabemos por la Escritura que eso se le llama el pecado, que es el fruto de la carne, ¿verdad? El fruto, pecados que nacen en el alma o en las ataduras almáticas, tal vez en herencias que trajeron, en conductas que de pronto están arraigadas, y lo que nosotros vemos es lo que se produce, esa reacción, todo lo que le llamamos pecado, ¿no? Es el fruto de la carne, como dice Pablo en el libro de Gálatas. Entonces nosotros tratamos con ese fruto. Ese fruto puede ser cortado,
¿Por qué? Y porque nosotros hablamos con las personas, reconocen que lo tienen, reconocen que es malo, renuncian a eso, entonces la sangre de Cristo los limpia y el Espíritu Santo les santifica, entonces como que ese fruto cae simplemente, ¿no? Pero al tiempo, como yo les digo, vuelve a brotar, vuelve a salir. Y da toda esta sensación que es como que en la iglesia trabajamos con una planta, de hecho la Biblia dice que somos plantíos de Jehová y que seremos conocidos por los frutos. Y los frutos que debemos nosotros producir son frutos espirituales. O sea, el fruto del Espíritu, amor, paz, paciencia, gozo, confianza, mansedumbre, templanza, benignidad, fe. Lo cual hay veces que la gente no produce. Lo que se produce son frutos de pecado, de mala vida, de fornicación, adulterio, chisme, murmuración, pleitos, contiendas, cosas que lascivia, lujuria, cosas que vemos en los hermanos. Entonces, tratamos con eso, lo cortamos, lo limpiamos, luce bárbaro y al tiempo vuelve a brotar. Entonces, si miramos el ejemplo de un árbol, nos vamos a dar cuenta de que uno puede podar un árbol, en tiempo de cosecha se le saca la fruta, pero al otro año vuelve a tener fruta. Eso se repite, es un ciclo, ¿verdad? Si yo tuviera un árbol en el fondo de mi casa, que no da fruto bueno, sino que tiene un fruto feo, con olor a podrido, el árbol es lindo, yo lo quiero conservar, el árbol me gusta, tiene una sombra muy linda, pero el fruto que da es horrible y mucho olor a podrido. Entonces, yo todos los años, cuando empieza a dar ese fruto, corto ese fruto, lo meto en latas, lo saco afuera y me libro de todo ese fruto y el árbol queda precioso. Pero al otro año, otra vez el olor a podrido, otra vez el fruto feo, lo vuelvo a podar, lo vuelvo a poner en lata, lo vuelvo a sacar afuera, se lo llevan y vuelve al otro año a producir. Eso es más o menos lo que suele pasar con algunas personas. Le limpiamos, le ministramos, oramos, confesó, quedó bien y al tiempo otra vez el olor a podrido de los frutos del pecado, ¿sí? Entonces, si yo quiero terminar con ese problema, yo no tengo que podar el árbol, tengo que agarrar un hacha y de raíz sacar el problema, de una vez por todas. Tengo que desarraigar esa situación. Entonces, lo que surge de todo esto es que muchas veces hemos tratado con el fruto, pero no con la raíz del problema. Si queremos que un problema se termine, tenemos que terminarlo de raíz. Es como el famoso dicho, esto hay que cortarlo de raíz y se termina el fruto. Bueno, cuando nosotros hemos trabajado contra el pecado de las personas, en el sentido de que sean libres de eso, volvemos a caer porque no encontramos la raíz que lo produce. Esa raíz que lo produce es la iniquidad. Para que ustedes vean la diferencia, dice, por ejemplo, en Éxodo 34:6, Jehová dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quiero que presten atención a este detalle. Primero, Dios hace una clara diferencia entre iniquidad, rebelión y pecado. Las nombra por separado, son cosas distintas. Son tres cosas diferentes. La rebelión es una cosa, el pecado es otra, la iniquidad es otra. Y dice que lo que Él visita de los padres o que se transporta de una generación a otra es la iniquidad, no es el pecado, no es la rebelión. Ahora nosotros vemos, por ejemplo, que hay rebelión que ha sido heredada o pecado que ha sido heredado. Pero lo que visita el Señor, o sea, el tema de lo que el Señor dice, que la raíz que fue traspasada de una generación a otra, no fue el pecado solo, no fue la rebelión sola, fue la iniquidad. Porque lo que le transfiere una planta a otra planta es una raíz, no el fruto, es la raíz. La raíz produce planta, la planta produce fruto. Esas son las semillas, ¿verdad? Entonces lo que se transfiere de generación a generación es la iniquidad, no el pecado. El pecado es el fruto de la iniquidad. La rebelión también es el fruto de la iniquidad. La palabra iniquidad tiene que ver con lo torcido, ¿sí? Lo torcido, lo rebuscado. Es el pecado que habita dentro del hombre. Es lo que de alguna manera nosotros hemos llamado desde la cultura católica la naturaleza caída de pecado, ¿sí? El pecado original. Esa palabra, el pecado original, ¿sí? Ahí lo que se llama pecado original es lo que nosotros entendemos que es una naturaleza. ¿Qué produce el pecado original? Una naturaleza en el ser humano que es de pecado. Siempre el ser humano, no hay un hombre que en la tierra no peque. ¿Por qué? Porque todo árbol produce según su especie. Entonces la Biblia dice, no puede
el árbol bueno dar fruto malo, no puede el árbol malo dar fruto bueno. Al árbol se lo conoce por su fruto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es todo ser humano y da fruto malo? No hay un hombre que no peque en esta tierra. El único hombre que no pecó fue sembrado del cielo, porque en la tierra no había una raíz que produjera un árbol que no pecare nunca. Por eso el hombre se contagia de esa iniquidad cuando come del árbol, ¿sí? Cuando come del fruto del árbol incorrecto. Entonces se convierte, esa naturaleza se transfiere y de alguna manera el ser humano es alguien que siempre va a producir pecado. Por más que nosotros tengamos un niño, vamos a suponer, nace en nuestro hogar, lo criamos en el hogar, entonces no queremos que salga pecador. Entonces lo metemos adentro de una habitación y lo instruimos, no le mostramos televisión, no le mostramos nada, le enseñamos las cosas correctas, igual va a pecar. Igual va a pecar igual. No hay una posibilidad de que el hombre... O sea, al poco tiempo va a decir, bueno, hijito, acá te traje unos fideitos, comé los fideitos. No quiero. Pero comé los fideitos. No quiero, y te tiró el plato. Ya está, ya pecó. O sea, ya es rebelión, ya se rebeló, ya pecó. Ya desobedeció a su padre, pecado. ¿Sí? O le va a decir, ¿quién tiró ese cuadrón? Yo no, fue él. Ya pecó. O sea, el pecado de que la mujer que tú me diste está en todos, ser humano. Por eso voy a encontrar un niñito que vos le decís, ¿qué hiciste? Yo no lo hice, fue él. Y ya echó las culpas. O sea, el pecado. Eso lo tiene todo ser humano, ¿sí? Por eso el único que no vivió sin pecado fue sembrado desde el cielo. Una naturaleza diferente, un árbol diferente. Dice que él vino como raíz de tierra seca. O sea, él vino a sembrarse como raíz de tierra seca en una tierra que estaba seca, pero para producir un fruto que el hombre no puede producir. ¿Me está comprendiendo hasta acá? Bien. Si vamos a la Biblia a buscar el origen del pecado... vamos a buscar el origen. ¿Dónde está el origen de la iniquidad? ¿Sí? ¿Dónde la Biblia habla de iniquidad por primera vez? ¿En el huerto? ¿Cuando fue el diablo? No, antes. Se la presenta en el libro de Génesis, pero la vamos a encontrar en Ezequiel 28. ¿Sí? Cuando hablamos del diablo. Dice Ezequiel 28 a partir del verso 14. Fíjese lo que dice. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Quiero que preste atención. No dice que pecó, por eso se llenó de iniquidad. Dice que se llenó de iniquidad, por eso pecó. Iniquidad y pecaste. O sea, iniquidad produce pecado, el pecado no produce iniquidad. ¿Sí? La iniquidad es la raíz del pecado, el pecado es el fruto de la iniquidad. ¿Me va siguiendo hasta acá? ¿Dónde se encontró esa raíz primero? En el diablo. ¿Por qué? Porque hizo contrataciones que llenaron su corazón. ¿Cuáles son? No le sabemos, pero sí sabemos que la cuarta parte de los ángeles del cielo también creyeron la mentira. Él les sembró a ellos esa iniquidad, por lo tanto, ¿qué hubo en ellos? Rebelión. La rebelión no es iniquidad, rebelión es el fruto. ¿Sí? Entonces, como hubo rebelión, Dios los echó. Los echó. Entonces pasó a ser una naturaleza caída llena de iniquidad. El diablo está lleno de iniquidad, él es la iniquidad en persona. ¿Sí? Y todos aquellos, los ángeles caídos con espíritus inmundos que operan en su favor, llenos de iniquidad misma. Ahora, una raíz buena produce fruto bueno, una raíz mala produce fruto malo. Jesús, que es una raíz buena, vino a sembrarse al hombre por medio de la palabra, ¿sí o no? Jesús dijo que la palabra es Él encarnado, la palabra son semillas, por eso habló de la parábola del sembrador. Ahora, ¿cómo el diablo transfirió su iniquidad a Eva? La agarró del cuello, la obligó a comer la fruta, la presionó, le pegó, no, le habló. ¿Sí? La iniquidad se transfiere como una semilla. Ahora, ¿cuál fue el tema? ¿Por qué ella cayó en pecado? ¿Y por qué Adán cayó en pecado? Porque ellos le abrieron su corazón a esa semilla. Y nuestro corazón es como tierra. Si te dejaste sembrar, va a producir. ¿Sí? La semilla, la palabra semilla viene de la palabra sementera, ¿sí? Que tiene que ver con la siembra, semilla, sementera. Y la palabra, por ejemplo, del hombre, o la palabra semen, que en el hombre es la semilla del hombre. El semen es la semilla del hombre, que entra en una mujer y porque tiene el don de la concepción y porque tierra fértil produce un niño.
Cada semilla produce según su especie, ¿sí? Entonces, una semilla de vida sembrada por medio de la palabra, ¿qué produce? Vida. Alguien le predicó a ustedes, alguien me predicó a mí. Y cuando le abrimos el corazón a la semilla de la vida, Dios produjo vida en nosotros. Nos sembró Dios. Dios nos siembra por medio de su semilla. Ahora, ¿qué hizo el diablo? Lo mismo. Él siembra su semilla. Cuando esa semilla cae en un corazón, esa semilla produce. Si le abrió el corazón, Eva le abrió el corazón. Él le dijo, no es cierto, el día que coma del árbol serás igual que Dios, tus ojos serán abiertos. Y ella le creyó, le abrió su corazón. ¿Qué le sembró el diablo? Iniquidad. Le sembró una semilla, pero una semilla de mentira. Ella le abrió su corazón, ella le creyó. Entonces, ¿qué hizo? Se contaminó. Ella ya no es que tenía una semilla, esa semilla produjo en ella una raíz. Esa raíz iba a producir pecado y rebelión, siempre, porque la raíz produce una planta y todo produce según su especie. Ella va y le dice a Adán, vamos a comer, la fruta no es tan mala. Vamos a ser igual que Dios, tus ojos serán abiertos. Y él dice, sí, ¿en serio? Le creyó, le abrió su corazón, le transfirió la semilla. Sus hijos, ya no fue necesario que le hablaran. Sus hijos al nacer ya tenían dentro la naturaleza. Se comparte, va en el ADN. Se lo transmitió, ya es lo que le transmitió, ya no nacieron con pureza, nacieron con una semilla dentro, porque son el resultado de una tierra contaminada. Semilla contaminada produce cosecha contaminada. Por eso Caín mató a Abel. Nadie le tuvo que decir que lo mate, ya tenía cosa en su corazón, ya tenía pecado en su corazón. Entonces, ya a partir de ahí, el ser humano nace contaminado. Si nacemos con pecado, sí o sí vamos a producir pecado, porque eso es lo que está dentro del hombre. Es bien simple. Por eso cuando Cristo viene a nuestra vida, ¿qué viene a hacernos? A sembrarnos. Pero una semilla nueva, una semilla diferente. Por eso Él dice, lo viejo tiene que morir para que viva lo nuevo que sembré en tu vida. Ahora tenés una semilla que se convierte en una raíz. Jesús dijo, yo soy la raíz de David. Él es la raíz que está en nosotros. Fue sembrado con una semilla que se produce una raíz y que produce fruto. Y como produce fruto, por los frutos seremos conocidos. Ahora produzco fruto bueno, antes producía fruto malo. Ahora tengo fruto bueno porque me sembraron una semilla buena. Generó una raíz buena y un árbol bueno que produce fruto bueno. Antes yo no había sido sembrado con eso, nací con una semilla mala y producía fruto malo porque era mi naturaleza. ¿Me está comprendiendo? Cuando una persona recibe a Cristo y recibe la semilla buena y empieza a producir fruto bueno, a veces tiene una cosecha mezclada, produce fruto bueno y fruto malo. A veces surge el pecado y a veces la santidad, porque creo en Dios y tengo a Cristo y tengo la raíz y produzco porque el Espíritu está, pero todavía no ha sido desarraigada mi vieja naturaleza y sigo produciendo pecado. Entonces yo le digo a la gente, usted no tiene que hacer esto, es imposible, no es que no lo quiera hacer, lo vuelve a hacer porque tiene una raíz dentro que vuelve a producir. O sea, no le puedo, por más que le diga, le dé orden a un árbol de que no produzca, a un limonero que no produzca limones, por más que le grite, lo va a producir igual porque es su naturaleza. Por más que le digamos a algunas personas que hay cosas que no se hacen, que no las debe hacer, que no las tiene que hacer, las va a producir igual, por una sencilla razón, está dentro suyo. Ahora, la iniquidad, ¿en qué parte de nuestro ser habita? En nuestro interior. Cuando la Biblia dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados antes de conocer a Dios, y hablamos de la muerte espiritual. Muerte espiritual significa que no contenemos la vida de Dios, no significa que nuestro espíritu no late. O sea, lo que le quiero explicar es, cuando una persona, por ejemplo, decimos que no tiene a Cristo, el que no tiene a Cristo no tiene la vida, el que tiene a Cristo tiene la vida. Entonces yo puedo decir está muerto en su delito y pecado, pero vos lo ves caminando. O sea, el espíritu del ser humano, cuando decimos que está muerto, está inoperante para la vida, porque no tiene la vida, no tiene a Cristo. Pero está. Por eso un brujo, un curandero, un hechicero, desarrolla su espíritu. El tipo en el espíritu puede desarrollar todo el potencial espiritual que tiene, puede viajar, hacer viajes astrales, puede salir de su cuerpo, pueden hacer un montón de cosas. Ellos agudizan su sentido espiritual, pero su espíritu no tiene la vida. Eso es lo que la Biblia le llama, está muerto en delitos y pecados, pero no significa que no haga nada. Se conecta con esa naturaleza interna, pero no con la vida, porque no tienen a Cristo. La iniquidad está enredada en el espíritu y en el alma de la persona. Nosotros consideramos durante mucho tiempo esta enseñanza,
El espíritu es el templo de Dios. Y donde está Dios, no puede estar contaminado. Una persona puede tener su carne contaminada, puede tener su alma contaminada, pero su espíritu no puede ser tocado. Bueno, dice la palabra, 1 de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué menciona las tres cosas? Primero, porque somos tripartitos. Y segundo, porque cualquiera de las tres cosas pueden ser contaminadas. ¿Sí? Dice, por ejemplo, Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habla de la iniquidad y habla del espíritu. Entonces cuando nosotros decimos, no, el espíritu no puede ser tocado, guarda. Es como cuando decimos que una persona no puede ser afectada espiritualmente por un espíritu inmundo cuando es cristiano. Cuando tenemos millones de pruebas de que sí es. Yo he trabajado con Carlos Anacondia en sus campañas, y vos ves los diáconos, los ancianos arañando las paredes y manifestándose, y vos decís, pero ¿cómo? Si este hombre habla en lengua, no tiene nada que ver. Y un área y una operación de espíritus inmundos donde demuestra que, donde es evidente, ¿sí? Y si usted habla con alguien experto como Carlos Anacondia, le va a decir claramente de que cuando alguien dice, bueno, pero un cristiano no puede, no, viviendo la vida cristiana y lleno del Espíritu Santo como debe estar, no. De eso se trata la plenitud y la llenura. Pero cuando vamos a la práctica encontramos un montón de personas afectadas en su mente, en su alma, en sus reacciones, en ataduras, en herencias y en cosas que no han sido cortadas. Y vuelve a producir, está estancado, y vos decís, ¿cómo puede ser que no se destraba su vida? Vuelve al mismo patrón, no entiende, está bloqueado. ¿Qué es lo que pasa? Ahí hay operación de las tinieblas por cosas que no han sido desarraigadas. Han sido tratadas, entiendo, me arrepiento, lo confieso, lo creo, pero sigue estando dentro de mí. ¿Me está comprendiendo? Si yo quiero limpiar un terreno, tengo que arrancar las raíces. Yo no puedo sacar los yuyos así superficialmente. Yo agarro una bordeadora, corto todos los yuyos, pero al tiempo que vuelvo a tener. Todos los yuyos están todas las raíces abajo. O sea, más vale que saque todas las raíces porque de lo contrario siempre el terreno va a volver a producir todos los mismos yuyos. La raíz sigue estando ahí abajo. Mire, yo en mi casa hay una parte donde hicimos en el patio un piso todo de cemento, una carpeta, y en ese lugar había una planta. Yo no me acuerdo cómo se llama, ahora todo dan como unas campanitas ahí, a mi señora le encantaba. Pero cuando hicimos el piso la cortamos, se terminó, vamos a comprar otra, la cortamos, hicimos la carpeta. Quedó una rajadura en la carpeta, no habíamos puesto el piso todavía, la plantita por ahí. La volvimos a cortar. Al tiempo, la plantita otra vez. Hasta que no hicimos el piso, que se le tapó todos los huecos, buscaba dónde salir. Me decís, pues si ya la corté y la hice pomada, no, es que tiene una raíz. Eso es lo que pasa en un cristiano, que procura vivir conforme a la voluntad de Dios, pero es como que vuelve otra vez este tipo. Yo soy como pastor que no entiendo, otra vez. Es que hay algo dentro suyo que le vuelve a llevar a lo mismo. Por eso es tan importante que entendamos esto. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quiere decir que el espíritu puede estar contaminado? Sí. La iniquidad es totalmente destructiva. Según la Escritura, y ahora le voy a compartir el pasaje que lo considero por el capítulo de la iniquidad, si usted quiere, donde Dios aclara un montón de cosas. La iniquidad produce cosas como, por ejemplo, sordera espiritual, Salmo 58:3, ceguera espiritual, enfermedades y dolencia. Hay personas que vuelven a caer en enfermedad y dolencia, y no es que simplemente una enfermedad, hay una iniquidad que le vuelve a llevar y le produce eso. Por ejemplo, Salmo 31:9 y 10. Tristezas y depresiones, Isaías 59:12 al 15, cautiverio del alma, Salmo 55:3, ruina, escasez financiera, Ezequiel 18:30 o 1 Timoteo 6:9, agravio, abuso, perversión, o cancela el accionar de Dios ante nuestras peticiones, Isaías 59:1 y 2. O sea, produce muchas cosas que a veces vemos en la iglesia, vemos en la gente, y a veces no sabemos cómo lidiar contra eso.
Y muchas de esas cosas, por más que hablemos, por más que oremos, si no arrancamos la raíz, eso va a volver a surgir, vuelve a producirse. Hay gente, por ejemplo, que tenemos en nuestras congregaciones, que nos miran, nos escuchan y no nos entienden. Pero no es que no quieren, no tienen voluntad, no es que son malos, no es que no te miran, amén, pastor, amén, y no ponen por obra lo que les está diciendo. Es decir, no me entiende que le dije que había que venir, ¿no? No le entiende que dije que vamos a juntarnos a orar. O sea, no, me lo hace a propósito, no me entiende, no me quiere, es un rebelde. O sea, me lo está haciendo a propósito. No, es una naturaleza que no puede someterse a la voluntad de Dios porque no le llega la palabra, no le entra. Sordera espiritual, ceguera espiritual. Mire, nosotros tenemos un cuerpo físico, ¿verdad? Entonces tenemos los sentidos físicos, el oído, el olfato, la visión, el gusto. Bueno, en el mundo espiritual, nosotros también tenemos un cuerpo espiritual. Por eso Pablo habla de cuerpo natural y cuerpo espiritual. El cuerpo natural tiene los sentidos que nosotros usamos para la vida natural. Yo, sí, qué olorcito a comida, me parece que están haciendo algo, ¿verdad? Bueno, ¿nunca le pasó en el mundo espiritual sentir el olor a demonios? Percibir el olor nauseabundo o el olor a azufre de espíritus que están contaminando ambientes. Ese es el olfato espiritual. No siempre se activa, algunos lo tienen más desarrollado que otros, pero es... Ya, mi señora tiene olfato espiritual. Yo entro a un lugar, yo no siento nada. Para mí el aroma está normal. Yo sentí algo. Qué olor acá hay demonios, dice. ¿A dónde? Le digo, yo siento la papa frita, no siento nada. Ella lo detecta al vuelo, tiene desarrollado su olfato espiritual. Por ejemplo, los ojos espirituales activan al mundo espiritual, el ver un ángel, el ver un demonio, el ver cosas. Ahí está, ¿quién? No veo nada, ¿no? Porque naturalmente no lo veo, pero espiritualmente hay ojos espirituales, que a veces Dios los activa, a veces no, hay personas que lo tienen más desarrollado que otros, ¿verdad? El gusto, incluso el gusto, en la boca hay un gusto espiritual, o sea, hay un cuerpo espiritual y un cuerpo natural, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que detectar eso y saber de qué manera el enemigo tapa. Si la iniquidad puede tapar los oídos espirituales, y la palabra tiene que ser escuchada espiritualmente, porque Jesús dijo, la palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es una semilla espiritual que está siendo hablada a tu espíritu. Eso es lo que David habla de lo profundo a lo profundo. O sea, el espíritu ministra al espíritu. La carne no puede ministrar al espíritu, el espíritu no puede ministrar la carne. El espíritu le habla al espíritu. La carne a la carne, el espíritu al espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La gente vos la tenés de carne presente, pero de espíritu ausente, en el sentido de capacidad. Entonces está ahí, te escucha, te mira, te dice amén, pero no te entiende, porque él te entendió naturalmente, te escuchó naturalmente, pero nunca penetró la palabra a su espíritu. Por eso no hace lo que el espíritu quiere, sino lo que su carne le dicta. El otro día te actúa normal, y dice, pero no entiende lo que le dije. No entendió, espiritualmente nunca escuchó. No escuchó espiritualmente, escuchó naturalmente, estaba presente, te estaba mirando, te dijo amén, pero no le entró al espíritu. ¿Me está comprendiendo? Por eso es tan importante. Fíjese lo que yo llamo Isaías 59, el capítulo de la iniquidad. Preste atención de qué manera expone Isaías la iniquidad. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero, o sea, Dios quiere salvar, Dios quiere escuchar, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No está hablando del pecado. Y no le está hablando al pueblo extraño, no le está hablando sino al pueblo de Dios. Tenemos que asumir esto, no está hablando a nosotros, le está hablando al pueblo de Dios. Dice, la iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, ya ahí es otra cosa, ¿ves? Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. La iniquidad produce iniquidad. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben vanidades y dan a luz iniquidad. O sea, ¿cómo se da a la luz la iniquidad? Sacando lo que está dentro. Confían en vanidades, hablan vanidades, conciben vanidades, dan a luz. La iniquidad se transfiere hablando. Eso fue lo que hizo el diablo. Por eso es tan importante las palabras.
porque puedo estar soltando palabra de vida o palabra de muerte. Por eso Dios dice, bendecid, no maldigáis. Son lo que yo suelto, es lo que va a producir en la gente. Por eso estoy soltando palabra de vida, tiene que producir vida, siempre y cuando la semilla llegue a sus corazones. Dice, presta atención porque describe la iniquidad, dice, incuban huevos de áspid, ¿sí? Huevos de víbora, y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si las apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad. Está hablando de la iniquidad. Son como huevos de víbora. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a los fariseos de la época, a los religiosos de la época, generación de víboras? Amén. Se lo dijo Juan, se lo dijo Jesús también. Él no le dijo son víboras, le dijo son generación de víboras. ¿Víboras qué producen? Víboras. O sea, no le dijo directamente víbora, pero le dijo son generación de víbora. ¿Cuál era el problema? Jesús se lo dijo claramente a los fariseos, la iniquidad de sus antepasados. Le transmitieron una iniquidad que produjo religión. Ellos eran religiosos. Jesús le dijo, ustedes por fuera están bárbaros, ustedes están podridos por dentro. Iniquidad. La iniquidad es una tela de araña que está dentro de la gente, es como si fuera una tela de araña, es lo enredado, es lo retorcido, eso significa iniquidad. Está dentro de las personas, se transfiere generacionalmente, se transfiere de una persona a otra, se transfiere por la palabra, por la cultura, por la educación, conceptos, se arraiga en el ser humano y produce obras de iniquidad. Pecado, rebelión, pecado, rebelión, pecado, rebelión. Entonces, siempre que yo trate de podar el árbol, no va a tener fruto, pero va a volver a salir porque está dentro de las personas. ¿Me está comprendiendo? Por eso, si le apretare que salían víboras, claro, porque está dentro, eso va a producir, son telas de araña, son como huevos de áspid. Dice, obra de rapiña está en sus manos, sus pies corren al mar, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad. ¿Se da cuenta? La iniquidad que está dentro genera pensamientos feos. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz, he aquí que tinieblas, resplandores, y andábamos en oscuridad. O sea, esperamos luz, vinieron tinieblas. Esperamos resplandor y andamos en oscuridad. Dice, palpamos pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos, todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no lo hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades. Y conocemos nuestros pecados, el prevaricar, mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia, rebelión, concebir, proferir, corazón, palabras de mentira. El derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, la equidad no pudo venir, la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, desagradó a sus ojos porque pereció el derecho y vio que no había hombre y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Mire, si ustedes leen como siervos de Dios en su casa, ustedes van a encontrar al menos 20 puntos donde la iniquidad que está dentro, tomando este capítulo como un capítulo en donde se habla exclusivamente de iniquidad, usted va a encontrar todas las cosas que produce. Cómo cancela la voz de Dios, cómo te separa de Dios, cómo provoca división, cómo provoca pecado, cómo bloquea los sentidos del cuerpo espiritual, bloquea los ojos espirituales, no te permite ver, andás como a oscura, no te permite escuchar, no te permite bendecir, no te permite ministrar. Hay un montón de cosas que este pasaje aclara que no quisiera enumerar ahora porque sé y confío en que usted dará cuenta de que este pasaje tiene mucha riqueza para analizarlo. Búsquelo en distintas versiones y de alguna manera va a encontrar de qué forma, ¿no? Todo lo que tiene la iniquidad y todo lo que produce. San Mateo capítulo 3, verso 10. Hay una clave fundamental que la dice Juan, pero que nos va a dar a nosotros un indicativo de cómo esto tiene que ser solucionado. Juan venía a abrir el camino, ¿verdad?
a Jesús. Juan venía a anunciar la llegada de aquel que venía a solucionar los problemas. Cuando usted lee Isaías 53, usted conoce seguramente Isaías 53, donde habla del cordero que fue llevado al matadero, que no abrió su boca. Es todo un capítulo el capítulo más mesiánico que va a encontrar de la Biblia. Es una expresión de Isaías de todo lo que Jesús iba a venir a hacer, ¿sí o no? Bueno, ahí dice que Él vino a cargar nuestros pecados y nuestras iniquidades. Lo dice de manera separada, dice claramente que vino a cargar nuestros pecados y nuestras iniquidades, ¿verdad? Juan venía a anunciar eso. Juan venía a abrirle camino a aquel que venía a quitar las iniquidades y los pecados. Y dice en el capítulo 3, verso 10, ya también, dice Juan, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Sí? Parece una declaración escondida, pero Juan lo dice claro. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Acá lo que Juan está diciendo, acá la solución la viene a traer Jesús. Ya la hacha está puesta a la raíz, él viene a desarraigar y a plantar nuevos árboles. El viejo árbol tiene que morir, por eso dice, el que quiere ser mi discípulo tiene que tomar la cruz. O sea, la idea de él es que la vieja naturaleza tiene que morir. Y la nueva naturaleza es la que tiene que producir fruto. Entonces, él viene como la semilla, se siembra como una palabra, dice que es la semilla o la raíz de David, lo dice Apocalipsis 22, 16, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz. Dice, y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él lo está diciendo a la iglesia. Quiero que la iglesia me entienda estas cosas. Yo soy la raíz. Lo que está diciendo es, todo lo que produzcanlo desde mí. Yo soy el que doy la vida. El que permanece en mí dará fruto. Y será limpiado y dará más fruto. El que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Lo que está diciendo es, yo soy la raíz de todo lo que se debe producir bueno. Y toda raíz mala tiene que ser desarraigada. Ahí está el problema por cual muchas veces trabajamos queriendo que la gente de una vez por todas tenga un cambio, pero nunca arrancamos su raíz, solo limpiamos su fruto. Entonces vamos a tener un problema, vamos a laburar y vamos a laburar y vamos a laburar, cargando fruto, cortando los frutos, podando las ramas y vuelve a producir y te frustras. Y si, ¿cuándo va a cambiar de una vez por todas? Cuando se le logre arrancar esa raíz. Porque cuando la raíz salga, entonces ya no habrá fruto. No va a producir. Si no hay raíz, no hay yuyo. ¿Usted comprende? Si no hay raíz de pecado. Tiene que, de alguna manera, tiene que ser arrancada. ¿Se puede hacer de una sola vez? No, es un proceso. Es un proceso. Como no se puede limpiar un gran campo en un solo día. Por eso Dios va trabajando en un proceso con nosotros. Sale igual que el pecado. Ahora vamos a ver cómo, porque si Dios nos muestra esto, también nos va a mostrar cómo de alguna manera trabajar para arrancar definitivamente, ¿no? Porque sí, Él es el que tiene el hacha, pero nosotros somos su siervo, o sea, somos los que tenemos que trabajar en el campo, en la viña, entonces de alguna manera somos los que tenemos que procurar que esto produzca. Fíjese que cuando, por ejemplo, el Salmo 1, en el verso 1 al 3, cuando habla de que seremos como árbol plantado junto a las corrientes, las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja. O sea, está hablando de una nueva naturaleza, ¿verdad? Está hablando de que el hombre sembrado en sí mismo y en su propia naturaleza solo produce fruto malo. Pero cuando nacés de nuevo en el Señor, no solamente tenés la provisión de Dios, la vida de Dios, la savia de Dios, la fructificación de Dios para poder producir. Ahora, ¿cómo trabajamos? Bueno, el Señor le enseñó al pueblo de Israel en el Antiguo Pacto, de alguna manera, a tratar contra la iniquidad del pueblo. Recuerden que Jesús no había ido a la cruz, así que ellos tenían ciertas limitaciones. Por ejemplo, si una persona pecaba, mataba un cordero, ofrecía un holocausto a Dios, ofrecía el cordero en expiación por sus pecados, y la sangre de ese cordero, que era inocente, le cubría de todo pecado. O sea, ¿por qué la sangre de un cordero podía tapar el pecado? No podía limpiar el pecado de la humanidad, pero podía tapar. ¿Por qué? Porque Dios creó al cordero para ser cordero. El hombre fue creado para ser portador de la gloria de Dios, para hacer su imagen, su semejanza, y el hombre no lo estaba haciendo. Entonces ahí el hombre está pecando. Pero el cordero no peca,
porque Dios lo puso para ser cordero. Entonces vos nunca ves un cordero ladrando, nunca ves un cordero volando, nunca ves un cordero queriendo hacerse la gallina, porque la idea del cordero es ser cordero, sin embargo el hombre actúa como un animal. Nunca ve un cordero en dos patas simulando ser un hombre, ¿verdad? O sea, nació cordero, vive como cordero, se comporta como cordero, por eso Dios dice, yo acepto la sangre de un cordero, porque para eso lo creé y así vive. ¿Me está comprendiendo? Es lo que vino a hacer Jesús, a hacer la voluntad perfecta del Padre. Por eso fue como cordero, sirvió como cordero, fue llevado. Él se presenta como cordero porque se comportó haciendo la perfecta voluntad del Padre. Ahora, la diferencia es que el cordero es cordero y el hombre es hombre. Por eso la sangre de un cordero puede tapar el pecado de un hombre, pero nunca limpiarlo. Cristo vino como cordero, pero hombre. Por eso la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Una cosa es tapar un pecado y otra cosa es limpiar. Lo que hizo el Señor con el sacrificio de animales fue como esas ropas que le hizo Adán cuando mató a un cordero y les hizo vestiduras, ¿sí? O sea, de alguna manera te estoy tapando para que tengan comunión conmigo. Yo quiero hablar con vos, pero tu suciedad me impide, por lo menos ponerte estas ropas. ¿Sí? Entonces el Señor les ponía, de alguna manera, la sangre era lo que impedía que el pecado los matara. Por eso un sacerdote tenía que presentarse ante Dios con sangre, no sin sangre, porque sin sangre caía muerto. Porque en la sangre está la vida. ¿Qué produce el pecado? Muerte. El fruto del pecado siempre será la muerte. ¿Sí? Pero en la vida está ¿en dónde? En la sangre. ¿Cómo cancelo la muerte? Con la vida. Si en el pecado está la muerte y en la sangre está la vida, y yo lo que tengo que hacer es tapar el pecado con vida. O tapar la muerte con vida, o tapar el pecado con sangre. ¿Me está comprendiendo? Entonces, eso es lo que se hacía con un animal, con un cordero. Ahora, cuando vino Cristo, Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, vamos a ver que ellos también aprendieron a tratar con la iniquidad. De alguna manera, lo hacían de otra manera diferente. Por ejemplo, el sacrificio para expiación lo va a encontrar en Levítico 5, a partir del verso 17, para que usted vea cómo el Señor les enseñó al pueblo a tratar contra el pecado. Levítico capítulo 5, versículo 17, dice, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. O sea, lo que le está explicando el Levítico el Señor es, si alguien pecó por ignorancia o sabiendo, me traen un cordero que no tenga defecto, lo matan, lo sacrifican, derraman su sangre y esa sangre va a tapar ese pecado, ¿sí? Está hablando de pecado. En el caso de la iniquidad, Levítico 16:21 dice, si avanzamos un poquito, ya vea que no lo trata igual que el pecado, sino lo trata aparte, iniquidad, iniquidad, pecado, pecado. Levítico 16:21 dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza de un macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Son tres cosas diferentes: iniquidad, rebelión y pecado. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Quiero que usted vea la diferencia. Es decir, ante el pecado hay un sacrificio, ante la iniquidad hay una confesión. O sea, ante el pecado, si sabes que pecaste, no dice que confieses, dice que le lleves el sacrificio. Reconozco que he pecado, acá está. Pero la iniquidad necesita ser confesada. Confiesen las iniquidades, y luego la rebelión, y luego el pecado, y luego el macho cabrío se lleva al desierto esas iniquidades, ¿sí? Estas cosas se trabajan juntas. O sea, la iniquidad no sale con una oración genérica, o sea, no sale diciéndole a la gente, ¿quieres ser libre de la iniquidad? Diga conmigo, Señor Jesús, te pido perdón, No. O sea, yo le puedo hacer la oración del penitente a una persona,
para que acepte a Jesús, o sea, la oración del arrepentido, le puedo decir conmigo, yo acepto a Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, reconozco que es el Señor, porque dice Romanos 10:10, que bueno, esta es la fe en la que nosotros hemos creído, que Jesús es el Señor, Dios le levantó a los muertos, con el corazón se cree para justicia, con la boca para salvación. Sabemos que si no hay justicia en el corazón, por más que repita la oración, no funciona. O sea, yo le puedo decir a una persona, te doy 100 pesos, repetí conmigo, lo repite, pero no se salva, porque lo que salva es la justicia. Justicia en el corazón, confieso para salvación, ¿verdad? Bueno, bárbaro. La persona no confiesa todos sus pecados. O sea, no dice, y porque yo cuando era chico, y no, porque no alcanzaría, o sea, no te alcanzaría la memoria para confesar todo lo que vos has hecho, ¿verdad? O sea, imagínense una persona llega a los 40 años para aceptar a Cristo, ¿cómo confiesa todo lo que hizo? No, confieso todos mis pecados, reconozco que soy un pecador, te pido perdón, suficiente. Ahora la iniquidad es diferente. La iniquidad necesita ser desarraigada desde la justicia del corazón, pero no sale con que yo le haga repetir a la gente una oración, sale desde la convicción y desde la revelación que solo el Espíritu puede mostrarte. Hay una diferencia. Mire, dice Isaías 53, lo voy a compartir al pasaje, para que le quede más todavía claro esto. Isaías 53, dice en el verso 1, mire, vamos a leer, así no leemos todo, vamos a leer el verso 4, dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí encontramos rebelión y pecado. Dice el verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, como el cordero que muere. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí encuentra claramente la diferencia, ¿verdad? Iniquidad es una cosa, rebelión es otra cosa, pecado es otra cosa. Cristo murió por los pecados, se llevó las iniquidades. O sea, hay algo que tiene que desarraigarlo, y hay algo que permanentemente tiene que estar sobre nosotros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso Pablo dice, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, la idea es que como personas en este mundo estamos imposibilitados por este cuerpo de muerte, hasta que no nos dé Dios un cuerpo de vida, ser inmunes a eso. O sea, la naturaleza que nos rodea, o sea, cuando yo le hablo de iniquidad, le hablo de proceso, no le digo es posible arrancar y se murió la vieja naturaleza y solo quedó la nueva y un nuevo Cristo se levantó. No, estoy hablando de eso, estoy hablando de un proceso. Iniquidad son raíces retorcidas dentro nuestro, Dios siempre tendrá que trabajar, pero vamos a ser mucho más efectivos cuando logremos arrancar esas cosas de la gente, cuando la gente logre arrancar esas raíces que tienen, que usted va a ver que necesita de la participación de la misma persona, y cuando Dios desde lo más profundo vaya sacando. El tratar con el pecado solo es una cuestión externa, y Dios necesita tratar con lo que es interno para que eso se vaya y vaya nuestra vida a cambiar. Ahí sí Dios nos va a ir llevando de gloria en gloria. Ahí vamos a ir viendo cambios que van a ser notorios, vamos a despegar a otras dimensiones. Si yo tuviera que decir qué pasaje me parece clave para desarraigar la iniquidad, diría el Salmo 32. Si usted me acompaña, creo que tiene las claves necesarias para desarraigar la iniquidad. Salmo 32 dice, esto lo escribió David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿En dónde no está el engaño? En el espíritu. ¿Ve que en el interior de la persona, el alma y el espíritu, aunque nosotros procuramos separarlo para el estudio, de todas maneras puede ser contaminado? Hay que tenerlo en santidad, hay que limpiarlo, hay que tener cuidado de desarraigar, de no dejar caer semillas de iniquidad, de cuidarlo como un terreno que es de Dios, ¿sí?
Y dice, y bienaventurado aquel que Jehová no inculpa de iniquidad. O sea, ahí hay un desarraigo. Ahora, fíjese que él da como él. Primero, el verso 3 y 4 habla de juicio. Fíjese, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. ¿Cuál es el problema? Callarse. Lo peor que nos puede pasar a nosotros o a la gente es cuando la gente hace silencio y está peleando con algo solito o tiene cosas guardadas y no las tiene confesadas. Porque todo lo que no se confiesa te seca por dentro, te entristece por dentro. Y hay gente que hasta se avergüenza de caer una y otra vez en otra cosa y se calla la boca. Entonces David nos va mostrando un camino. Nunca te calles. Y va a ver por qué. David dice, verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Son dos cosas distintas, pecado e iniquidad. Declaré mi pecado, pero no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Me va siguiendo? Entonces, callar contiene la iniquidad ahí adentro. Hay personas que tienen profundos problemas, pero los tienen ahí. Y tienen pensamientos, y tienen cosas que le están dando vuelta, y tienen pensamientos de lujuria, y están peleando con cosas, y no lo detectan como una iniquidad. Como no lo hago, no me estoy acostando con nadie que no sea mi esposa, sí, pero cuidado, Jesús dice cuidado, porque si estás mirando a otra mujer y estás codiciándola, ya tal vez estás fornicando sin tocarla. Porque no le hiciste nada con la mano, pero con la mente le hiciste de todo, así que ya está tu problema, está dentro. Lo único que falta es dar a luz. Yo esto no lo hago porque a Dios no le gusta que lo haga, pero qué gana de hacerlo. Ya está, o sea, tengo un problema. A la larga eso va a producir. ¿Me está comprendiendo? La justicia de Dios trabaja desde el corazón, no desde las acciones. Entonces, cuando nosotros tenemos gente que está conteniendo su pecado, es una cuestión de tiempo. O sea, el día que se enchinchó, el día que tuvo un problema, el día que anda medio cruzado con Dios, ya hizo lo que no iba a hacer porque lo tenía ganas de hacer, solamente que no lo hacía porque él sabe que a Dios no le gusta. Eso no sirve, ahí hay iniquidad. Por eso en cualquier momento da fruto. Dice el verso 6 y 7, esto nos viene bien a nosotros, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. O sea, está hablando David de la importancia de la confesión. A la iniquidad hay que confesarla. Dice Dios, esto lo habla Dios, te haré entender y te enseñaré mi camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Quiero que preste atención. Cuando el Señor me habla a mí sobre la iniquidad, yo estaba en la oficina, me viene esto de la iniquidad, empiezo a escudriñar en la Escritura porque me empezó a aparecer la palabra iniquidad por todos lados. Cuando usted empieza a leer sobre iniquidad, agarra una concordancia y va a descubrir que la Biblia está llena de la palabra iniquidad. Cuando yo empecé a preparar un mensaje sobre esto, me baja a mí todo un mensaje, pero yo nunca lo vi, ni lo analicé de esa manera, ni lo escuché de esa manera. Entonces, ¿qué pasó? Me fui a mi habitación, un día de semana, en una reunión normal. Me fui a mi habitación y me puse a orar. Yo dije, Señor, yo tengo que compartir este mensaje. Yo no tengo problema en compartir este mensaje. Yo entiendo que me lo das vos, pero yo no sé a qué se refiere esto, en el sentido de yo nunca viví esto, nunca escuché de esto, y yo lo entiendo así, pero si es así yo quiero vivirlo. O sea, yo necesito que me muestres la iniquidad, si querés que yo hable de iniquidad. En ese momento yo pude ver la iniquidad. Es decir, Dios me muestra a mí me provocó esto una conmoción total, ¿no? Yo empecé Dios me trajo una convicción sobre mi iniquidad tan fuerte, yo empecé a llorar, a gritar de manera desesperada. Mi señora estaba con gente en mi casa, viene a la habitación a ver qué, le digo, llévate la gente ya te vas de casa. Se fue, se sacó a la gente, pero ¿qué te pasa? Déjame por favor, necesito estar solo. Se fue con la gente de casa, me dejaron solo, grité, lloré, me desparramé, porque el Señor me mostró como si fuera un humo negro, ¿sí?, que está en el interior, no solo mío, estaba en el interior de las personas, y a mí me trajo así como convicción de mi pecado, me mostró cosas de mi padre, de mi abuelo. ¿Pero qué me mostró? No es que me mostraba el pecado que hicieron, me trajo arrepentimiento. Yo lloré, yo a mi abuelo nunca lo conocí.
No lo vi a mi abuelo, jamás. Una foto vi, que era la única foto que tenía. Pero yo lloré por su pecado. Y yo lloré por el pecado de mi padre. Pero no, porque era convicción, como si fueran míos. O sea, ¿me comprenden? Fue una confesión y fue como que todo ese humo se fue. Lo logró la confesión, es como un desarraigar de cosas que estaban ahí adentro, porque yo vi la suciedad, vi la mugre, vi la suciedad del pecado, vi lo horrendo, vi lo asqueroso de tener eso dentro mío. O sea, yo de pronto me encontré, yo dije, si esto lo tengo yo, o sea, sirviendo a Dios, creyendo estar bien, haciendo las cosas bien y viviendo en santidad, dentro de las limitaciones humanas, no es que no tenga un pensamiento feo, pero yo digo, si tengo esto, o sea, fue tan fuerte lo que yo experimenté, tan fuerte. Y yo vi cuando eso salió. Entonces, luego vinieron las series de mensajes y tratar de explicarle a la iglesia que la iniquidad tiene que ser mostrada por el Señor. Que vos te podés arrepentir de tus pecados y está bien. Pero el solo hecho de tener cosas que visitan tu corazón y tu vida una y otra vez, y vos sabés que están ahí adentro, que yo digo, no, yo esto no lo haría, pero porque yo sé que a Dios no le gusta, pero qué ganas de hacerlo tengo. Eso es iniquidad, porque está ahí adentro. O sea, yo tengo internet en mi casa, no voy a andar mirando pornografía, pero qué ganas de mirar, yo voy a mirar, lo que pasa es que si me pescan mirando y si no, yo como soy siervo de Dios, ¿cómo voy a mirar? ¿No? Qué feo, ¿no? Mirar, pero ¿cómo me gustaría mirar, no? O sea, tengo un problema. O sea, el día que esté mal, el día que esté chinchudo, el día que esté solo, el día que me enojé, el día que me crucé con algo, lo voy a hacer, porque ya está, lo quiero hacer, nada más que me contengo. ¿Me está comprendiendo? Hay cosas que pueden ser muy casuales, no significa que sean iniquidad, porque el mundo te llena de tentaciones. Entonces, no todo deseo que yo pueda tener significa una iniquidad. Vivimos en un sistema que te vende continuamente. Vos prendés la televisión y lo que te ofrece, entonces no es, tengo una iniquidad de sexo, por eso ando en pensamientos. No necesariamente. Nosotros vivimos rodeados de tentación. Yo a lo que me refiero es cuando algo visita tu vida una y otra vez. Está ahí adentro. Está ahí adentro. Yo esto lo tengo contenido. Yo no lo hago, no lo estoy haciendo. Yo sé que a Dios no le gusta, no lo quiero hacer, pero está ahí adentro, y está ahí adentro, y está ahí adentro. Eso en algún momento o va a dar fruto o lo arranco definitivamente, porque la justicia que Dios busca es la de nuestro corazón, no la de nuestras obras. O sea, el judío, el fariseo, tenía una justicia aparente, una justicia de acciones. Por eso Jesús dice, ustedes actúan bien por fuera, el problema lo tienen por dentro. Pero ¿por qué en un tiempo eso estuvo bien? Porque Dios estableció su justicia en el templo, en el tabernáculo. Pero en el nuevo pacto, la justicia del templo, ¿a dónde fue? Al templo. Pero el templo ahora somos nosotros. Entonces dice que los cimientos del trono de Jehová son verdad y son justicia. ¿Dónde estaba antes los cimientos? Y en el cielo. Y después y en el tabernáculo. Y después y en el templo de Salomón. Y después en el templo de Herodes. Y ahora en el templo nuestro. Dios destruyó el templo y al tercer día levantó un templo nuevo. Hoy la justicia del Señor está en el trono. ¿Dónde está entronado el Señor? Acá adentro. Justicia y verdad tienen que estar en mi corazón. Cuando no están, voy a producir otra cosa. Entonces, la iniquidad, ¿cómo sale? Cuando yo me meto en oración, yo le digo a la gente, nosotros lo hablamos durante mucho tiempo, yo le digo, ponete a orar, pedile al Señor que te muestre la iniquidad, que te muestre, que si hay raíces de iniquidad en tu vida, vos estás dispuesto a renunciar a eso, estás dispuesto a confesar eso, pero hacé confesión, deja que el Espíritu te traiga convicción de las cosas que tienen que ser arrancadas de tu vida. Porque yo te digo, repetí conmigo, no funciona. Usted puede cortar una herencia haciendo una oración, repita conmigo, renuncio a la herencia, renuncio a esto, pero cuando la herencia es por dentro, la confesión tiene que ser espiritual, tiene que ser desde la revelación, no solo desde la convicción externa de tu mente, que no, repetí conmigo, pues seguramente cosas traeremos. No, Dios nos ha dado una nueva vida. Hoy yo no soy propenso de ir a buscar a las 4 generaciones atrás algunas cosas. Dios me ha dado una vida nueva, pero tengo que reconocer que muchas veces en mi espíritu traigo de arrastre, en mi alma traigo de arrastre cosas que yo no quiero tener en mi vida. Y hemos visto cómo herencias se transfieren con el mismo comportamiento. Fíjese que una herencia física es evidente.
o la nariz de la mamá, o la altura del papá, o el pelo de la... O sea, tenemos una característica de nuestros padres físicamente, nuestro cuerpo, nuestra alma también. El carácter, el mismo carácter podrido que el abuelo, el mismo, lo mismo, traemos las mismas cosas, mismo comportamiento, o del padre, o de la madre, o del abuelo, pero traemos una línea. Bueno, el espíritu también es un cuerpo espiritual, también trae herencia espiritual. A veces hemos tenido familiares y hay veces que viene gente con familiares con antepasados ocultistas, con espíritus, pero como consagrados al templo del ocultismo. Imagínense si hay iniquidad o no hay iniquidad. Hay iniquidad. Generaciones que buscan a generaciones, porque Dios visita la iniquidad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Iniquidad, la línea de pecado, la raíz que está dentro de las personas. Por eso, el pecado se confiesa, Dios lo perdona, perfecto. La iniquidad también se confiesa, pero es más profunda. Es una confesión que se logra desde la meditación de la palabra y desde la búsqueda, porque Dios dice, fíjese, yo te haré entender y te enseñaré. O sea, Dios no tiene problema en hacerte entender y en enseñarte qué es lo que está mal. Pero dice, vení a mí, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de sujetarse con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué quiere Dios? Que nos acerquemos a Él y que pasemos tiempo con Él. Que cuando una persona repite un patrón de comportamiento, como pastores tenemos que llevarlos a que tengan tiempo de oración, pero no de tiempo porque nuestras oraciones a veces son amén, chao. Y no puede Dios tratar con nosotros. Hermano, la meditación no es una propiedad del hinduismo, del budismo, es el cristianismo. Fíjese que el Señor le decía a David, acostate en tu lecho y callá y sabé que yo soy Dios. Meditá en mis... O sea, la meditación es algo de Dios. Que le haya robado la falsa religión, sí, pero la meditación es de Dios. El pueblo de Dios, nosotros como siervo de Dios, cuando usted no encuentra salida como siervo de Dios, lo mejor que usted puede hacer es hacer silencio en la presencia del Señor. Busque un lugar tranquilo, el mejor sillón de su casa, donde quiera. Decís, Señor, que tu Espíritu Santo me hable. Yo ato y sujeto mi mente y la voz de mi mente y toda voz extraña y te pido que tu Espíritu Santo me hable. Y hacer silencio. Y Dios te demuestra la salida, te habla la palabra, te trae el mensaje que debo compartir, te da la dirección que no tengo, te trae la convicción. Dios te muestra, Dios nos habla, Dios nos muestra. El problema es que a veces no hacemos silencio. Enseñamos que hablar es orar, hablar. Y hablamos y nos paramos y nos fuimos. Por eso a veces Dios no puede tratar con nosotros. A veces para tratar nos lleva como el caballo o el mulo a los tirones y a veces son los tropiezos los que nos hacen, ahora aprendí, ahora me doy cuenta, claro, a Dios no le gusta. O sea, no es necesario, lo ideal sería sin tropiezo, sin tirones, meditando. Jesús se apartaba toda la noche y oraba, pero yo no creo que tuviera que tanto hablarle al Padre, escuchaba. Porque Él decía, lo que el Padre me dice que yo diga, digo, y lo que el Padre me dice que yo haga, hago. O sea, ahí tiene que haber... Él era más sensible a lo que el Padre decía que lo que él no tenía tanto que decir como el Padre tenía que decirle a él. Él bajaba del monte, miraba a la multitud y decía, voy a elegir a 12, sos vos sí, vos no, vos sí, vos... ¿De dónde se acabó? Es que el Padre le habló. Como siervos de Dios necesitamos que Dios nos hable. Y como ministros del Evangelio necesitamos que Dios le hable a la gente para que algunas cosas reciban la convicción y el desarraigo de una vez por todas de algunas cosas que están afectando.